la advertencia del apóstol Pablo sobre los últimos días, pero comprendiendo esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos de gran estrés y problemas, días difíciles que serán difíciles de soportar. A Timoteo 3:1, el apóstol comparte directamente con Timoteo una descripción de las condiciones que prevalecerán en toda la tierra, justo antes del regreso del Señor. Se ha señalado varias veces que la lista de crímenes que sigue es sorprendentemente similar a la descripción del pagano sin Dios que se puede ver en Romanos 1. Lo asombroso es que las mismas condiciones entre los paganos caracterizarán a los creyentes profesos en los últimos días. Esto es muy solemne. Los últimos días a los que se refiere aquí son los días entre el período apostólico y la aparición de Cristo para establecer su reino. Porque las personas serán amantes de sí mismas, narcisistas, enfocadas en sí mismas, amantes del dinero, impulsadas por la avaricia, jactanciosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías y profanas. A Timoteo 3:2. No se pueden leer estos versículos sin ser impactado por la repetición de la palabra amantes. Por ejemplo, en el versículo 2 encontramos amantes de sí mismos y amantes del dinero. En el versículo 3, la frase aborrecedores de Dios literalmente significa no amantes de Dios. En el versículo 4 leemos sobre amantes del placer, en lugar de amantes de Dios. Se dan 19 características de la humanidad en los últimos días en los versículos 2 a 5. Amantes de sí mismos, lo que significa centrados en sí mismos, vanidosos y egocéntricos. Amantes del dinero, lo que significa avariciosos, jactanciosos, lo que significa jactanciosos, orgullosos, lo que significa altaneros, blasfemos, lo que significa habladores malvados, profanos, desobedientes a los padres, lo que significa desobedientes, descontrolados, ingratos, lo que significa desagradecidos, impíos, lo que significa irreverentes, que no consideran nada sagrado, sin amor, lo que significa duros de corazón y naturalmente insensibles, implacables, lo que significa que se niegan a hacer las paces, calumniadores, lo que significa que difunden informes falsos y maliciosos, sin dominio propio, lo que significa hombres con pasiones incontroladas, brutales, lo que significa sin principios, aborrecedores de Dios, lo que significa que odian todo lo que es bueno, traidores, lo que significa traicioneros, obstinados, lo que significa imprudentes y temerarios, vanos, lo que significa que hacen pretensiones vacías, amantes del placer en lugar de amantes de Dios, lo que significa aquellos que aman los placeres sensuales pero no a Dios, y serán sin amor, carentes de afecto humano natural, insensibles e inhumanos, calumniadores maliciosos, sin dominio propio, intemperantes, inmorales, brutales, aborrecedores de Dios, traidores, imprudentes, vanos, amantes de los placeres sensuales en lugar de amantes de Dios, mantendrán una forma de piedad exterior, aunque han negado su poder, porque su conducta invalida su afirmación de fe. Evita a tales personas y mantente lejos de ellas. A 2 Timoteo 3:3-5. Estos individuos dan la apariencia de ser religiosos, afirman ser cristianos, pero sus actos contradicen lo que dicen. Ellos creen que sus acciones hablan más que sus palabras, demostrando que viven una mentira mediante el comportamiento impío en el que se involucran. No hay indicios de que el poder transformador de Dios esté obrando en sus vidas. Un comentarista dijo que, aunque mantienen una apariencia de religión, no quieren tener nada que ver con ella como fuerza. Timoteo es animado a alejarse de tales individuos, pues entre ellos están aquellos que se infiltran en los hogares y cautivan a mujeres moralmente débiles y espiritualmente enanas, agobiadas por el peso de sus pecados y fácilmente influenciadas por diversas pasiones. 2 Timoteo 13:6. Pablo ahora señala a un grupo específico de líderes y maestros de sectas falsas como particularmente corruptos entre los hombres de los últimos días.
Primero y ante todo, leemos que se infiltran o se cuelan en los hogares. No podrían entrar en muchos de estos hogares si revelaran su verdadera identidad, por lo que utilizan dispositivos sutiles como hablar sobre Dios, la Biblia y Jesús, incluso si no creen en lo que enseña la Escritura. Se les describe como cargados de pecados y llevados por diversas pasiones. Esto sugiere, en primer lugar, que están agobiados por un sentido de pecado y sienten una necesidad en sus vidas. Es en este momento crucial que llegan los sectarios falsos. Qué triste es que aquellos que conocen la verdad de la palabra de Dios no sean más celosos en alcanzar a estas almas ansiosas. La segunda cosa que descubrimos son las muchas pasiones que los individuos tienen y que los llevan por mal camino. La idea parece ser que, conscientes de su carga de pecado y buscando alivio, están dispuestos a exponerse a cualquier doctrina pasajera y a toda novedad religiosa, siempre aprendiendo y escuchando a cualquiera que les enseñe, pero nunca logrando llegar al conocimiento de la verdad. Es 1 Timoteo 3:7. El Señor Jesús es en sí mismo la verdad. Así como Janes y Jambres, los magos de Egipto, se opusieron a Moisés, estos hombres también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, no calificados e inútiles como maestros en cuanto a la fe. Con 2 Timoteo 3:8. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Janes y Jambres resistieron la verdad. En el versículo 8, Pablo vuelve a los líderes y maestros de sectas falsas. Los compara con Janes y Jambres, que se enfrentaron a Moisés. ¿Quiénes eran estos hombres? Aunque sus nombres no se mencionan en la Biblia, se asume ampliamente que eran dos de los principales magos egipcios, convocados por el faraón para imitar los milagros de Moisés. Resistieron a Moisés imitando sus obras, realizando milagros falsos. Esto es precisamente lo que hacen los sectarios falsos. Combaten la obra de Dios imitando. Tienen su propia Biblia, su propio método de salvación, una sustitución de todo en el cristianismo. Se oponen a la verdad de Dios presentando una perversión barata y a veces empleando artes mágicas. Estos hombres tienen mentes corrompidas, sus pensamientos están completamente pervertidos y degradados. Y depravados en lo que respecta a la fe cristiana, se encuentran desaprobados y falsos. Estos hombres tienen una mente corrupta. Arthur Way lo traduce como: sus mentes están podridas hasta el núcleo. Sus mentes están distorsionadas, degradadas y depravadas. Al ser probados en cuanto a la fe cristiana, son encontrados desaprobados y espurios. La prueba más significativa que se les puede aplicar es hacer una pregunta simple: ¿es Jesucristo Dios? Pero no llegarán muy lejos, ya que su sinsentido e ignorancia se volverán evidentes para todos, como sucedió con Janes y Jambres. 2 Timoteo 3:9. Pablo asegura a Timoteo que los falsos maestros no avanzarán más. El problema es que parecen estar prosperando en todas partes y en todas las épocas, y nada parece estar frenando su progreso en el mundo. Aunque parecen prosperar poderosamente y durante mucho tiempo, llega el momento en que su engaño se revela a todos. Guían a los hombres hasta cierto punto, incluso ofreciendo alguna medida de reforma. Sin embargo, fracasan porque carecen de regeneración. Janes y Jambres pudieron imitar a Moisés hasta cierto punto a través de sus actos mágicos, pero eran completamente impotentes cuando se trataba de crear vida a partir de la muerte. Este es el punto en el que las sectas falsas son derrotadas. Ahora has seguido diligentemente mi ejemplo, es decir, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y firmeza. 1 Timoteo 3:10. La vida y el ministerio de Pablo se mantuvieron. En marcado contraste con los falsos maestros, Timoteo estaba bien consciente de las 9 características distintivas que distinguen a este siervo del Señor. Había seguido de cerca a Pablo y podía dar testimonio de que aquí había un hombre devoto a Cristo y a su palabra.
La doctrina del apóstol era leal a la persona del Señor Jesucristo. Su manera de vivir o sus costumbres eran coherentes con el mensaje que predicaba. La confianza de Pablo en el Señor era conocida por Timoteo, quien lo conocía como alguien completamente dependiente del Señor y, al mismo tiempo, honesto y digno de confianza. La paciencia del apóstol se veía en sus actitudes hacia sus perseguidores, críticos y molestias físicas. Estaba desinteresadamente devoto al Señor y a sus semejantes. Cuanto menos era amado por otros, más decidido estaba a amar. Persecuciones y sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones soporté? Pero el Señor me rescató de todas ellas. Segunda Timoteo 3:11. Pablo se regocija en el hecho de que el Señor lo había librado de todas estas crisis. El Señor no lo había librado de los problemas, sino que lo había sacado de ellos. Esto nos sirve como recordatorio de que no se nos garantiza la libertad de desafíos, sino que el Señor estará con nosotros y nos verá a través de cualquier cosa que venga en nuestro camino. De hecho, todos los que se deleitan en perseguir la justicia y están decididos a vivir vidas piadosas en Cristo Jesús, serán perseguidos. Debido a su fe, 2 Timoteo 3:12, la persecución es una parte inevitable de vivir una vida cristiana devota. Esto es algo que cada joven Timoteo debe recordar. De lo contrario, cuando se enfrente a aguas profundas, podría sentirse tentado a creer que ha fallado al Señor, o que el Señor está enojado con él por alguna razón. La persecución es inevitable para cualquiera que desee vivir una vida piadosa. La razón de esta persecución es simple. Una vida piadosa revela la maldad de los demás. A la gente no le gusta ser expuesta de esta manera. En lugar de arrepentirse y volverse a Cristo, buscan destruir a quien los ha expuesto por lo que realmente son. Por supuesto, es un comportamiento completamente irracional, pero eso es típico del hombre caído. Pero los hombres malvados e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Pablo no tenía la ilusión de que el mundo se volvería progresivamente mejor y que eventualmente todos los hombres se convertirían al cristianismo. En cambio, era consciente, a través de algún tipo de revelación espiritual, de que sucedería todo lo contrario. Los hombres malvados e impostores solo empeorarán, se volverán más sutiles en sus tácticas y más calculadores en sus ataques. No solo engañarán a otros, sino que también se verán atrapados por las mismas falsas enseñanzas con las que buscaban atrapar a sus oyentes. Después de haber difundido sus mentiras durante tanto tiempo, llegarán a creerlas realmente, personalmente, pero en cuanto a ti, continúa en las cosas que has aprendido y de las cuales estás convencido, aferrándote firmemente a las verdades, sabiendo de quién las aprendiste. 2 Timoteo 3:14. Una y otra vez, se le recuerda a Timoteo que permanezca firme en las enseñanzas de la palabra de Dios. Este sería su gran recurso en un día en que abundarían las falsas doctrinas por todas partes. Si conocía y obedecía las Escrituras, no sería desviado por estos sutiles errores. Timoteo no solo había aprendido las grandes verdades de la fe, sino que también estaba personalmente seguro de ellas. Sin duda, se le diría que tales enseñanzas eran anticuadas y no suficientemente culturales o intelectuales, pero no debía abandonar la verdad por teorías o especulaciones humanas. El apóstol además le aconseja recordar de quién había aprendido estas verdades. Hay alguna diferencia de opinión sobre si la palabra «quién» se refiere a Pablo mismo, a la madre y la abuela de Timoteo, o a los apóstoles en general. En cualquier caso, la idea es que las Sagradas Escrituras le habían sido enseñadas por aquellos cuyas vidas daban testimonio de la realidad de su fe. Eran personas piadosas que vivían con un solo objetivo: la gloria de Dios. Alguien ha descrito las noticias de la tarde como "él parece estar bien".
La delincuencia ha disminuido y las familias se reunieron para un maravilloso día de acción de gracias. Gracias por acompañarnos en las noticias de la tarde. Supongo que sería una transmisión sorprendentemente refrescante, pero todos sabemos que no sería realista. Meter la cabeza en la arena e ignorar la realidad no es una forma útil de resolver problemas o de enfrentar el futuro. Así que, por más pesimista que pueda parecer, necesitamos conocer los problemas a los que nos enfrentamos para que no nos tomen desprevenidos, desanimándonos y desorientándonos. El mensaje de Pablo para nosotros es que debemos evitar conscientemente la religión vacía y a aquellos que la promueven. Jesús explicó por qué no encajamos. ¿Qué significa que los cristianos no son de este mundo? La frase en particular, no son de este mundo, aparece en Juan 18:36, donde Jesús dice que su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo, ni tiene su origen en este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos estarían luchando arduamente para evitar que yo fuera entregado a los judíos, pero como es, mi reino no es de este mundo. En esta declaración, Jesús estaba siendo interrogado por Poncio Pilato durante uno de sus juicios. Pilato había llamado a Jesús al palacio y estaba tratando de averiguar los cargos en su contra. Esencialmente le pidió a Jesús que se incriminara a sí mismo. Como gobernador romano en Judea, Pilato tenía la importante tarea de mantener la paz y el orden. Sin embargo, el Consejo Supremo Judío tenía una agenda diferente y buscaba que Jesús fuera condenado a muerte. Enviaron a Jesús a Pilato sabiendo que solo él tenía el poder de dictar una sentencia de muerte. Juan 19:10. Entonces Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Para convencer a Pilato de que Jesús era una amenaza para la estabilidad romana, Caifás, el sumo sacerdote, lo acusó de afirmar ser un rey. Esta acusación sugería que Jesús estaba reclutando fuerzas rebeldes para lanzar una revolución contra la autoridad romana. Lucas 23:2-5. Y comenzaron a acusarlo, diciendo: Hemos hallado que este hombre pervierte a nuestra nación, prohíbe pagar tributo a César y dice que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a las multitudes: No hallo delito en este hombre. Pero ellos insistían, diciendo: Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Caifás esperaba que Pilato decidiera ejecutar a Jesús para prevenir cualquier posible levantamiento. Cuando Pilato interrogó a Jesús sobre si era un rey, probablemente se refería a un rol político y sospechaba que Jesús sería acusado de incitar una rebelión contra César. Sin embargo, al afirmar que su reino no era de este mundo, Jesús refutó la idea, que él era un rey en 1900, el sentido típico, y este punto se refuerza aún más por el hecho de que ninguno de sus seguidores luchó para liberarlo. Jesús reconoce su realeza, pero aclara que su reino no es de este mundo. Él implica que viene de otro lugar cuando dice que ha venido a este mundo. Juan 18:37. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El dominio del Todopoderoso es celestial y abarca los pensamientos y emociones de sus seguidores. Su origen no es de este mundo, ya que no proviene de poder terrenal, fuerza física, riquezas materiales ni fuerzas armadas. Como cristianos, somos seguidores de Jesucristo y miembros de su reino, que no es de este mundo. Sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:17-18. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces,
y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal y cosas temporales, pero nosotros somos diferentes porque nuestra ciudadanía está en el cielo, y desde allí esperamos con ansias la llegada del Salvador, el Señor Jesucristo. En respuesta a la consulta de Pilato, Jesús declaró que su reino no era de este mundo, indicando que no necesitaba ninguna defensa terrenal, ya que su reino no estaba establecido en este ámbito. Aunque Jesús reconoció que era el gobernante de un imperio, no era uno que representara una amenaza política para Roma, y sus seguidores no necesitaban luchar para protegerlo. A pesar de tener el poder para hacerlo, Jesús prohibió a sus discípulos intervenir y evitar su arresto. Juan 18, 10, 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y golpeó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El nombre del siervo era Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: «Vuelve tu espada a su vaina, ¿no he de beber la copa que mi Padre me ha dado?». Después de conversar con Jesús, Pilato concluyó que él no tenía la intención de incitar una rebelión y, por lo tanto, no representaba una amenaza para Roma. Como resultado, Pilato informó a los líderes judíos que no podía encontrar ninguna razón válida para acusar a Jesús. Cuando Jesús dijo estas cosas, en Juan 8, 20, 23, Jesús dijo estas cosas en el tesoro, enseñando en el atrio del templo, y nadie lo arrestó porque aún no había llegado su hora. Luego les dijo otra vez: «Yo me voy, y ustedes me buscarán, y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir, no pueden venir». Los judíos se preguntaban entre sí: ¿se matará a sí mismo? ¿Es por eso que dice: «A donde yo voy, ustedes no pueden venir»? Jesús les respondió: «Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo». A sus discípulos Jesús explicó que el mundo y el príncipe de este mundo no tienen poder sobre él. En Juan 14:30 Jesús dijo: «No hablaré mucho con ustedes, porque el príncipe de este mundo, Satanás, viene, y no tiene nada en mí, ni poder sobre mí, ni nada que pueda usar contra mí. El mundo odia a Cristo y a sus seguidores porque no son parte de este mundo». En Juan 17, 14, 16, Jesús dice: «Les he dado tu palabra, el mensaje que me diste, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes y los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo». La frase «mi reino no es de este mundo» se refiere a la fuente y al carácter del reino de Cristo, en lugar de su ubicación física. La influencia y la potencia del reino de Cristo provienen de un poder superior, fuera de este mundo, específicamente de nuestro Padre Celestial. El liderazgo de Cristo no es de origen humano, sino divino. El reino de Cristo no es como cualquier cosa de la tierra, ya que el reino de Dios no se trata de comer y beber lo que uno desea, sino de justicia, paz y no mundo. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los reinos terrenales están basados en este mundo, pero el reino de Cristo se distingue por su naturaleza espiritual, originándose en el cielo y trayendo vida al mundo. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aunque el reino del Señor no es de este mundo, ejerce autoridad sobre él y tiene un impacto significativo en él. Jesús Cristo y sus discípulos siguen órdenes desde arriba en lugar de desde abajo. Como creyentes, debemos enfocar nuestra mente en las cosas celestiales en lugar de en las terrenales. Colosenses 3:1-2.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Según el apóstol Pedro, es importante priorizar la obediencia a Dios sobre la autoridad humana en lo que respecta a seguir la ley. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como seguidores de Jesús, somos ciudadanos del reino de Cristo. Esta tierra no es nuestro hogar permanente. El mundo, el amor del Padre, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos sensuales de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo está en proceso de desvanecerse, así como sus deseos y placeres vergonzosos. Pero el que hace la voluntad de Dios y cumple sus propósitos, vive para siempre. Como creyentes, nuestra lealtad principal está con nuestra máxima autoridad, el Rey Jesús, y pertenecemos a la ciudadanía celestial. Al igual que Jesús, también podemos afirmar que nuestro reino no es de este mundo. Luchamos en una batalla espiritual, pero las armas que usamos no son las del mundo. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestros armamentos son divinamente poderosos para destruir fortalezas. Como individuos que creen en Dios, nuestro enfoque principal es de suma importancia para el reino de Dios y adherirse a sus principios de justicia. Encontramos consuelo en el hecho de que nuestro Rey nos ha concedido la bendición de la vida eterna, y que aquellos que siguen la voluntad de Dios vivirán para siempre, mientras que las tentaciones y placeres mundanos eventualmente perecerán. Aunque actualmente vivimos en la tierra, nuestra existencia terrenal es momentánea en comparación con la infinita duración de la eternidad. Santiago 4:12-14. Solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y perder. El único legislador y juez es Dios, quien tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo con hipocresía o autosuficiencia? Escucha esto. Tú que dices que hoy o mañana irás a tal o cual ciudad, pasarás allí un año, harás negocios y ganarás dinero. Sin embargo, no sabes lo que sucederá en tu vida mañana. ¿Qué certeza tienes en tu vida? Eres solo un vapor, como una nube de humo o vapor de una olla que es visible por un momento y luego desaparece. Este mundo, tal como lo conocemos, está pasando. Los sufrimientos y pruebas que enfrentamos son inevitables en la vida, pero como creyentes, debemos recordar que nuestro verdadero hogar no está en este mundo. Por lo tanto, sabemos que estas pruebas son temporales y pasajeras. Este conocimiento brinda esperanza a los cristianos en los momentos más oscuros. En esto te alegras enormemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, hayas sido afligido por diversas pruebas, para que la autenticidad de tu fe, que es mucho más preciosa que el oro perecedero, aunque sea probada por fuego, pueda resultar en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aunque no lo has visto, lo amas, y aunque ahora no lo ves, crees y confías en Él. Nos alegramos enormemente y nos regocijamos con una alegría inefable y gloriosa, recibiendo como resultado la consumación de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Este lugar quebrantado no es nuestro destino final. Estamos recibiendo un reino inquebrantable. Hebreos 13:14. Porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hebreos 12:28. Por lo tanto, ya que recibimos un reino que no puede ser sacudido, mostremos gratitud y ofrezcamos a Dios un servicio y una adoración agradables y aceptables, con reverencia y temor. Como seguidores de Jesús, los cristianos pertenecen a un reino que está más allá de este mundo.
Hemos sido escogidos por Dios para heredar las bendiciones del cielo, y allí es donde reside nuestro verdadero hogar. Tito 3:7. Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mientras esperamos el regreso de nuestro Rey, vivimos con la esperanza y hacemos lo que podemos para llevar a otros a una relación con Jesús que no es de este mundo. Tito 2:13. Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La Biblia menciona en varios pasajes que los creyentes son considerados extranjeros o exiliados en este mundo. Por ejemplo, en 1 Pedro 2, se hace referencia a los creyentes como extranjeros y forasteros en la tierra. Una vez no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Una vez no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2, 10, 11. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos en el mundo, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Este concepto está en línea con la idea de que nuestra verdadera ciudadanía, como se menciona en Filipenses 3, está en el cielo. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cómo nos convertimos en extranjeros espirituales según la palabra de Dios? Esta transformación ocurre porque Dios nos eligió, nos escogió en Él antes de la creación del mundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo, conforme a su voluntad y placer. Efesios 1:4-5. Esta elección representa un cambio de una identidad terrenal a una celestial. Cuando nacemos de nuevo, como dice la Biblia, nos convertimos en nuevas criaturas. Nuestro viejo yo ya no se siente en casa en este mundo, por lo que, en cierto modo, nos convertimos en extranjeros espirituales, no pertenecientes a este mundo, sino a un reino celestial. La idea de seres extraterrestres en nuestra identidad espiritual como extranjeros puede ser reveladora. Así como nos fascina la posibilidad de vida más allá de la Tierra, también podemos encontrar asombro en nuestro viaje espiritual como extranjeros en este mundo. Esta perspectiva puede brindarnos un sentido único de propósito y pertenencia, recordándonos que hay más en la vida de lo que vemos y experimentamos en la Tierra. Pero, ¿qué diferencia hace esto en nuestra vida diaria? Como extranjeros espirituales, vivimos bajo una nueva constitución, el Nuevo Testamento. Seguimos a un nuevo Rey, Jesucristo. Nuestros deseos y anhelos cambian a medida que buscamos alinearnos con nuestra ciudadanía celestial. Esta transformación se resume de manera hermosa en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo expresa poderosamente el efecto transformador de la fe en Jesucristo. Estar en Cristo es una frase clave aquí, ya que significa una profunda relación personal con Jesucristo. No se trata solo de creer en Él o seguir sus enseñanzas, sino de estar unido a Él en un sentido espiritual. Esta unión con Cristo es fundamental para tu identidad y fe. Como creyente en Cristo, notas que cada vez que pensamos en extraterrestres, nuestra imaginación tiende a ser atraída por seres totalmente diferentes a los humanos. Esto es lo que ocurre cuando las Escrituras se refieren a los creyentes en Cristo como nuevas criaturas. Aunque no se centra completamente en las diferencias físicas, esto es más dirigido hacia una transformación espiritual que influye en nuestros pensamientos y acciones, lo cual nos hace diferentes de la norma. Ser una nueva creación es lo que consideramos central en la palabra de Dios y el poder transformador de Cristo en nosotros. Implica una transformación única que va más allá de simples cambios externos.
Es una transformación espiritual e interna que también se refleja externamente. Es como un renacimiento en el que la forma anterior de vida, valores y visión del mundo se alteran fundamentalmente. La vida antigua, con sus hábitos, patrones y pecados, es reemplazada por una nueva vida caracterizada por vitalidad espiritual y un renovado sentido de propósito y dirección. Al abrazar nuestra identidad de extranjeros, no olvidemos que nuestro viaje espiritual como extranjeros en este mundo nos lleva a vivir bajo una nueva normativa, sirviendo a un nuevo rey y buscando nuevos deseos. ¿No es asombroso pensar que, mientras buscamos vida extraterrestre en el cielo, en un sentido espiritual somos nosotros mismos los extraterrestres, viajando por este mundo hacia un hogar celestial? ¿Qué significa no conformarse al patrón de este mundo? Romanos 12:1-2 dice: Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se transforma progresivamente a medida que maduras espiritualmente mediante la renovación de tu mente, enfocándote en los valores divinos y en actitudes éticas para que puedas comprobar por ti mismo cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto en su plan y propósito para ti. Como creyentes en Cristo, estamos llamados a vivir de manera diferente a los modos del mundo que nos rodea. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye a no conformarnos al patrón del mundo. Nos advierte que no debemos dejarnos moldear ni encajar en su forma de pensar y comportarse. Este término se encuentra en solo otro lugar en el Nuevo Testamento, que es 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa la enseñanza cristiana de no conformarse al mundo? Según Pablo y Pedro, los cristianos no deben conformarse a los modos del mundo. Es decir, no debemos dejarnos presionar para seguir las costumbres corruptas, los principios impíos o los planes malvados promovidos por los hombres mundanos. El hombre bendecido, según el Salmo 1:1, es el que resiste ser conformado al patrón del mundo. Dichoso, afortunado, próspero y favorecido por Dios, es el hombre que no camina en el consejo de los impíos, siguiendo sus consejos y ejemplos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta a descansar en el asiento de los burladores. Es un reflejo de quienes se ridiculizan de los cristianos. Los cristianos viven en el mundo, pero su estilo de vida no está determinado por los principios mundanos. Ellos siguen a Jesucristo y modelan sus vidas conforme a Él, en lugar de seguir los caminos del mundo, que según la Biblia están bajo el control del diablo, considerado el Dios de este mundo. Según 1 Pedro 2:21, los creyentes han sido llamados a este propósito, ya que Cristo sufrió por ellos, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. En la Biblia, el término mundo no se refiere al mundo físico, sino a la era o época. De acuerdo con Gálatas 1:4, los cristianos son rescatados de esta era malvada, dominada por Satanás y caracterizada por la idolatría, los deseos carnales y la desobediencia. A pesar de vivir en este mundo, los creyentes confían en los poderes de la era venidera, según Hebreos 6:5, y han probado y experimentado conscientemente la buena palabra de Dios y los poderes del mundo por venir. La mente del cristiano puede ser transformada para liberarse de la conformidad con el mundo. Los creyentes pueden obedecer a Dios de manera natural e inmediata, gracias al don del Espíritu Santo, que trabaja para transformar sus corazones y mentes desde dentro. 2 Corintios 3:6-7 dice que Dios nos ha calificado, haciéndonos competentes como ministros de un nuevo pacto de salvación, a través de Cristo, no de la letra de un código escrito, sino del Espíritu, ya que la letra de la ley mata al revelar el pecado y exigir obediencia. El Espíritu
da vida. Ahora, si el misterio de la muerte, grabado en letras sobre piedras, el pacto de la ley que condujo a la muerte debido al pecado, llegó con tanta gloria y esplendor que los israelitas no podían mirar fijamente el rostro de Moisés debido a su resplandor, una brillantez que se desvanecía. Oremos, querido Dios, cuando el peso del mundo a mi alrededor se siente abrumador y necesito consuelo, sé que tú eres quien me da fortaleza y me conforta. Por favor, sé mi pilar de fortaleza y mi fuente de consuelo en estos tiempos difíciles. Ayúdame a recordar que no estoy solo y que, con tu ayuda, puedo superar cualquier obstáculo que se presente. Amén. Cuando me encuentro luchando y sintiéndome débil, sé que siempre puedo recurrir a la palabra del Señor para obtener orientación y apoyo. Con la ayuda de Dios y el respaldo de quienes me rodean, confío en que puedo superar cualquier desafío que surja. En el poderoso nombre de Jesús, oro por la fortaleza para perseverar. Amén. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que la reflexión sobre cómo nuestra identidad espiritual como extranjeros en este mundo nos haya brindado una nueva perspectiva sobre nuestra vida y fe. Nos encantaría saber qué aprendiste hoy, así que déjanos tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.